Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, de la Sagrada Familia de Nazaret, modelo de todos los hogares cristianos, y pidamos la gracia de aprovechar esta celestial doctrina que Dios ha dado a los hombres para su felicidad terrena, como antesala de la felicidad plena, perfecta del cielo, que solo en el cielo se puede tener. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos la oración revelada a Santa Brígida, por Santa Ana, por el hogar cristiano. Bendito sea Jesús, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, que te dignaste elegir como madre a aquella que fue el fruto del santo matrimonio de Ana y Joaquín. Por los ruegos de estos santos esposos, ten misericordia de todos los casados, para que sean fecundos, y así crezca el número de los glorificadores de Dios, y conduce también a todos los llamados a tomar el estado conyugal, de forma que sea Dios honrado en ellos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, en estas prácticas acerca del ideal familiar cristiano, esta idea eterna de Dios para la familia que va a constituir en Adán y Eva primero, de donde van a surgir todos los hombres, todos sin excepción, nos dice la divina revelación, y después en la familia reconstituida, restaurada por nuestro Señor Jesucristo, gracias al sacramento del matrimonio. Vimos las características de este ideal de la familia que debemos aspirar a cumplir de tal manera de poder honrar a Dios y procurar todos los bienes que Dios quiere que fructifiquen de un hogar conforme a su corazón. En primer lugar, hemos visto que este primer rasgo de la familia ideal es que sea profundamente religiosa. No lo olvidemos, profunda y sinceramente religiosa. El segundo es el aprecio, el culto del trabajo, con una práctica de la sobriedad y de la virtud del ahorro, tan importantes para todos los hogares. En estos tiempos de materialismo, que nadie está dispuesto a privarse de nada. El tercer rasgo es aspirar a que este punto largamente, siguiendo ese documento tan importante del Papa Pío XII, por ser un aspecto poco conocido e incluso acerca del cual hoy por hoy la gente ha sido en su mente profundamente perturbada. No sé si se los dije, pero se los digo ahora al respecto. Me acuerdo de niño, las películas solían terminar y se casaron y fueron muy felices y tuvieron muchos hijos. Eso era obvio que era el final feliz. Y el cuarto rasgo de esta familia ideal es que existe entre sus miembros el amor unitivo. Vimos como todas las instancias de la vida matrimonial y familiar, las obligaciones que Dios ha puesto, son como leña al fuego para alimentar el amor cristiano, el amor que une no solamente los cuerpos, sino que las almas, y las unen en Dios, en la caridad cristiana. Y eso supone, claro, la santidad familiar, por una caridad ferviente de todos con el afán de agradar a Dios.
Entonces, veamos el último punto. ¿Cuáles son los frutos de esta familia conforme al ideal divino? ¿Eh? En que hemos aspirado verdaderamente a ser conformes a este ideal divino. No nos hemos mantenido con mínimos ni con mediocridades, sino que hemos aspirado verdaderamente a agradar a Dios y conformarnos en toda la perfección de este ideal al cual Dios llama a los que abrazan el estado matrimonial. Y los frutos de esta familia ideal son muy hermosos y son muy importantes. ¿Eh? Los padres modelos, los hijos modelos, los cristianos fervientes, los obreros honrados, los ciudadanos sin tacha, los sacerdotes santos, los militares fieles y abnegados. Me impresionó ver un video de un pobre hombre que había pasado muy mal su vida, porque decía él, eh, había habido un cambio radical en su vida y ocurrió en la cárcel. Pero decía él que él, desde que tenía memoria, no había visto más que la ausencia de su padre y el alcoholismo de su madre. Creció en la calle, terminó siendo un bandido. Para él, los enemigos eran la policía. Y decía, pero si la policía no me habían hecho nada malo. Sí, pero yo había asumido que la policía era mi enemigo. Dense cuenta, ¿cuánta gente hoy en día piensa así? Tanta gente que uno ve que no han tenido papá, no han tenido mamá, fruto, digamos, del desorden, ¿no? No de la providencia divina, que a veces algunos nacen y su padre murió en su niñez y qué sé yo. Entonces, qué distinto es tener una familia en la cual ha habido un afán de corresponder al amor de Dios, corresponder a este ideal de perfección familiar. Qué diferente es, qué diferente es. Y dense cuenta que hemos dado frutos individuales. Padres ejemplares, hijos ejemplares, cristianos, obreros, militares, sacerdotes, etc. Pero no tenemos que olvidar que la misma familia es la base de la sociedad. Y esto es un principio que ojalá lo mediten mucho, porque estamos ante un mundo en que se cae a pedazos. Entonces, tenemos que ser conscientes que la familia es la célula básica de la sociedad y eso significa algo muy concreto. Es un principio doctrinal que manifiesta la realidad de las cosas. Hace unos años atrás le comentaba a una persona que para dimensionar esto lo siguiente, y se quedó con los ojos abiertos diciendo, padre, nunca lo había pensado así. Imagínense, solamente piensen ustedes en 10 sacerdotes, a veces en las diócesis o en distintas, qué sé yo, comunidades religiosas, etcétera, ¿no es cierto? Pueden haber muchos más, obviamente, pero póngale solamente 10 sacerdotes que casan 10 matrimonios al año. Esos 10 sacerdotes con 10 matrimonios al año son 100, 10 por 10, ¿no es cierto? Son 100 matrimonios en un año. Piensen ustedes que estos 10 sacerdotes con 10 matrimonios al año, en 10 años, ya no son 100 matrimonios, son 1000 matrimonios. ¿Qué pasaría si esos 100 matrimonios en un solo año, ¿no es cierto?, estuvieran todos con el afán de la perfección familiar, de hacer de sus matrimonios pequeños focos donde se da gloria a la Santísima Trinidad, donde se quiere abrazar el ideal del matrimonio cristiano, donde se quiere santificar el esposo y la esposa y se quieren santificar con la bendición de los hijos que Dios les dé? ¿Se dan cuenta lo que significaría 100 matrimonios dispuestos solamente a eso? Quedémonos con 50.
Quedémonos con 50 solamente. ¿Se dan cuenta lo que significaría 50 matrimonios así? No seamos tan exigentes. ¿Eh? Quedémonos solamente con 20. ¿Se dan cuenta lo que sería 20 matrimonios profundamente religiosos donde el trabajo, el ahorro, el espíritu de sobriedad cristiano, la generosidad en recibir los hijos de parte de Dios, eh, el amor unitivo? ¿Se dan cuenta lo que sería 20 matrimonios en cada parroquia? Si hoy en día aparecieran las parroquias, y bendito sea Dios que todavía hay almas buenas, pero en muchos sectores, la media de la gente que misa son 70, 75 años. Y estamos hablando de América, no estoy hablando de Europa. ¿En qué mundo vivimos? Pero es que todo depende de la familia. Si hubieran solo 20 matrimonios por parroquia, es decir, 10 matrimonios de un año, de un solo sacerdote, y 10 matrimonios del siguiente año, de ese mismo sacerdote, 20 matrimonios. ¿Para qué decir, no es cierto? En 10 años, 100 matrimonios de ese único sacerdote en esa parroquia. Lo que sería una parroquia con 100 matrimonios. Podemos jugar con las cifras. ¿Cuántos sacerdotes casan 10 parejas de novios al año? No sé, no sé. Hoy por hoy es difícil hacer cuentas, dependerá de los lugares. Pero noten solamente que es la importancia de la grandeza de lo que tenemos entre manos, la grandeza del matrimonio y de lo que significaría para el mundo que se cae a pedazos unos matrimonios sólidamente construidos en torno a los principios de la ley santa de Dios, del afán de llegar al cielo, de llenar el cielo de elegidos, de amarse santamente. Es una, sería verdaderamente un borrón y cuenta nueva en el mundo. Las familias que hayan llegado al ideal de la familia, donde la religión y el trabajo, la multitud de hijos que Dios les haya querido dar y el amor unitivo se hayan juntado para obrar la maravilla de la sociedad doméstica perfecta, ejercitarán en los pueblos una gigantesca misión política y religiosa, la única capaz de salvarlos de la anemia y del raquitismo espiritual y hasta físico de que agonizan. La sociedad se cae a pedazos porque ha sido destruida la familia. Porque en los cristianos se ha perdido en buena medida la grandeza de este ideal de la familia católica, de la santidad del hogar cristiano, de esta aspiración, ¿no es cierto?, a procurar ser cada vez más conformes al ideal que Dios ha puesto ¿eh? en el modelo de la Sagrada Familia, de Nazaret y de todos esos hogares santos que llenan el calendario del año cristiano, con los ejemplos que le hemos puesto ya en su momento de familias santas, de familias numerosas, ¿eh? Como también de matrimonios que han tenido pocas familias, pocos niños, y son también santos por si acaso, o matrimonios que no han tenido ninguno y han sido santos también, haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo que define la santidad en última instancia. ¿Eh? Pero todos queriendo ajustarse a lo que Dios quiere. Ese es el gran punto. Entonces estaremos poniendo con eso, con estas familias unidas en el servicio de Dios, las bases de la restauración católica de la sociedad temporal, donde debe reinar la santidad del Evangelio, la máxima que nos enseñó nuestro divino Salvador en el Padre nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y dense cuenta que se están poniendo las bases, pero no acaba aquí la misión de la familia cristiana.
Porque de esta familia cristiana santa tienen que surgir hombres cristianos, católicos a carta cabal, ¿eh? Católicos a macha martillo, como se decía, es decir, dispuestos a pasar todas las dificultades que sean necesarias y que estén dispuestos a sacrificarse por el bien común. Porque la sociedad no es una suma de individuos de las ideologías de la modernidad anticristiana. Todos están de acuerdo en eso. Ustedes toman cualquier ideología, desde la ideología, ¿no es cierto?, del liberalismo, de la ilustración, pasando por sus derivados en todos los socialismos, de todos los colores, rojos, pardos, negros, de lo que sea. Tienen todos en común de que la sociedad es una suma de individuos. Los católicos no creemos eso. No lo creemos porque la ley natural, la naturaleza, las cosas enseña otra cosa y porque la revelación enseña otra cosa. La sociedad está fundada en la familia, en la unión de familias. La sociedad es una unión de familias, unas con otras. Y eso da pie, el pequeño grupo de familias unidas, da pie en un territorio, a un municipio, ¿eh? Y esos municipios unidos, vecinos, dan pie a una región, y esa región, unidas con las otras regiones circundantes, dan pie a una patria, ¿eh? A una patria. Ahí la, eh, te podría aludir a muchos ejemplos, digamos, en este sentido, ¿no es cierto? Pero quedémonos con esa idea fundamental. ¿Eh? Entonces, todo es un conjunto de familias, ¿eh?, que se han organizado, porque se necesitan, porque no pueden alcanzar todas sus necesidades por sí mismos. Necesitan apoyarse los unos en los otros. Y también, así como todos los hombres son distintos, porque no somos iguales, como dice la Revolución Francesa y todas las declaraciones de derechos liberales, somos todos distintos, por lo tanto, digamos, nos necesitamos los unos a los otros. Y si todos los hombres somos distintos, las familias también son distintas. Entonces las familias se unen, se apoyan unas a otras, pero bueno, poco a poco, ¿no es cierto?, se nota que hay una familia más destacada eh, que tiene unas cualidades que no tienen las otras y que ayudan de esta manera y ayudan de otra, etcétera, etcétera. Y bueno, y se van constituyendo las jerarquías sociales, donde todos se necesitan. Como los niños más chicos necesitan a los niños más grandes. Y los niños más grandes necesitan a los hermanos más mayores aún. ¿Eh? Y todos nos necesitamos. Bueno, así también las familias, todos nos necesitamos. Es reconstruir la sociedad. Una sociedad en ruinas se tiene que reconstruir ¿cómo? Poniendo orden en la sociedad, poniendo orden en la familia, poniendo orden en las relaciones de familia, para recuperar eh, la sociedad política que también le pertenece a Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes. No lo olvidemos, es un dogma de fe. Se lo dice claramente a Poncio Pilato. ¿Eh? Se lo dice el arcángel a la Virgen cuando le pide aceptar la encarnación. Lo confiesan los Reyes Magos cuando lo llegan a adorar. Entonces, restablecer la familia cristiana, restablecer el ideal católico del hogar, es combatir el desorden que ha introducido Satanás en las sociedades modernas con sus leyes impías, con su anticristianismo de base, la negación, la negación del orden de Dios, la negación del plan amoroso de Dios para con los hombres, la negación de que los hombres están hechos para el cielo, porque la familia tiene por objeto, ¿no es cierto?, vivir acordes a la ley de Dios y ayudarse a llegar al cielo. La negación de que los esposos tienen por objetivo cooperar con Dios a llenar el cielo de elegidos. Entonces, todo eso está negado por las ideologías perversas, ¿eh?, de la ilustración en adelante. Entonces, se necesitan hombres de Dios
que recuperen el poder político para Dios, para el servicio de Dios, restableciendo nuestras sociedades en el orden cristiano, que las hicieron tan grandes en sus tiempos de gloria. Y por eso la Iglesia siempre habló de la cristiandad católica, donde la sociedad se regía por el orden divino. Y eso es de la mayor relevancia, porque decía el Papa Pío XII, una afirmación que tenemos que tener muy presente, de que la salvación eterna de las almas, en buena medida, para la mayor parte de los hombres, depende de cómo esté fundamentada, organizada, gobernada la sociedad. Es decir, en unas sociedades en descomposición rapidísima como la que vivimos hoy en día, con pseudo leyes que tienen por objetivo la destrucción de todo vestigio de cristianismo, de todo orden natural, ¿qué es lo que procuran, en definitiva? La perdición de la mayor parte de las almas. Eso es lo que procuran. Son consecuencias trágicas y trágicas para la eternidad. Y es por eso que nuestro Señor dice que van a ser juzgados los pueblos, no solamente los individuos. Por eso va a haber un juicio final. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que hacer de nuestras sociedades católicas. Y los pretextos que se han usado en contra de esto son irrelevantes en realidad, si uno lo piensa con seriedad. Porque ha terminado siendo, ¿no es cierto?, que los católicos, porque la inmensa mayoría de los que gobiernan a los pueblos, gente bautizada, muchos no han roto formalmente, ¿no es cierto?, con la religión. Dicen incluso ser católicos, dicen, y nadie ha dicho que no lo sean, no han sido excomulgados tampoco formalmente. Entonces, dése cuenta la paradoja, que son católicos pero pretenden unas sociedades liberales, son católicos y pretenden unas sociedades socialistas, son católicos y pretenden cualquier cosa, menos una sociedad católica. Es absurdo eso, es aberrante, aberrante. Somos católicos y pretendemos que nuestras sociedades sean católicas. Y esto es una necesidad del catolicismo. El Rey de Reyes vino a reinar no solo en los corazones, en las mentes individuales, sino que en las familias y en toda sociedad. Toda sociedad le pertenece porque es criatura suya y porque no pueden alcanzar su fin si no es obedeciendo su divina ley y con los auxilios de la Santa Iglesia Católica. Y es por eso que las intenciones de la Santa Madre Iglesia siempre ha sido la paz y concordia de los príncipes cristianos, de tener gobernantes cristianos, católicos, temerosos de Dios. Nosotros, de Raigambres Hispánicas, tenemos el gran modelo de San Fernando Rey, el más santo de los reyes. Lean su vida, es maravillosa. Esposo ejemplar y padre de familia numerosa. No nos hemos apartado del tema, no estamos hablando de otra cosa. La familia cristiana debe producir hombres que restablezcan el orden y que pongan la sociedad al servicio de Dios. Pretender esta sociedad donde conviven concepciones radicalmente opuestas del hombre, del mundo, de la sociedad, de todo, es una aberración que no tiene ni pie ni cabeza. Los mismos paganos de la antigüedad decían que la base de la sociedad es la religión, no puede haber otra base. Y por lo tanto tiene que ser la religión verdadera, no puede ser otra, para nosotros.
obviamente. No es una religión natural como pretendían los ilustrados masones del siglo XVII y XVIII. No, no existe esa religión natural. Es la religión católica, apostólica y romana, el fundamento del orden cristiano para los pueblos cristianos, por gracia de Dios. Solo de hogares verdaderamente católicos podrán salir los restauradores del orden católico. Que terminen con estas leyes, estas falsas leyes, porque no son leyes verdaderas, pero que corrompen toda la vida social. Leyes de divorcio, de matrimonios civiles, de reconocimiento de todas las religiones, de educaciones corrompidas, seculares, ateas para la juventud, para la niñez. El no entender esto es vivir en una doble vida. En una doble vida. Tengo doble vida. En política, en economía, en culturas, pienso como el mundo. ¿De dónde sale eso en el Evangelio? Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. La política, la economía, la cultura, la educación, el arte, todo lo que ustedes quieran. Todo está sujeto a la ley divina. Todo está sujeto a la ley de Dios. Al reinado del Rey de Reyes. Entonces esto es fundamental. Fundamental. Decía un estudioso, a propósito de las consecuencias, y con esto terminamos este capítulo, que da pie a otras consideraciones, pero pueden salir en pregunta alguna aclaración más. Saca una conclusión él, ¿no? Las familias legítimas son la matriz de la propia humanidad, el laboratorio sagrado donde se prepara, se forma y se conserva en cada instante la sociedad entera. Desorganizar o deformar este laboratorio es provocar los más graves desórdenes en la vida social, y no habrá un solo mecanismo social que pueda funcionar normalmente, porque todos reciben de la familia la norma y el principio de su movimiento. Entonces, ¿cuál es la tragedia de hoy en día? Que no nos damos ni cuenta siquiera. Estamos tan acostumbrados a vivir en esta sociedad que está fundamentada en unos principios anticristianos, que llevamos a nuestros hijos al colegio, y en nuestros colegios se le enseña a los niños que es normal que el Estado no tenga religión, que la educación sea laica, que la política no tiene nada que ver con la religión, que la economía no tiene nada que ver con la ley de Dios. ¿Y usted es católico? Sí, no, yo voy a misa todos los días, padre. Y trato de ir todos los días, ¿eh? Trato de ir todos los días, e incluso comulgar. Pero usted acepta todas esas barbaridades. Sí, bueno, pero eso no, esa es la realidad, padre. Es la realidad corrompida por los hombres. La triste realidad corrompida por los hombres. Puede sonar sorprendente esto, pero le estoy hablando la doctrina de los santos, la doctrina de la iglesia, no de los acomodamientos para salir al paso, para justificarnos, para estar cómodos, para que no nos molesten, para evitar el heroísmo. Le estoy hablando de la doctrina de los santos. El estandarte de la cruz puesto sobre todas las realidades del mundo. De lo contrario, reina el anticristo, dice el apóstol San Juan. Porque donde no reina Cristo, no es un terreno neutro, es el terreno del anticristo. ¿Es la política sin Dios? Terreno del anticristo.
Es la economía sin la ley de Dios, terreno del anticristo. La cultura sin Dios, terreno del anticristo. La música contra Dios, terreno del anticristo. Por eso hemos perdido la juventud. Por eso hemos perdido las universidades. Por eso las universidades católicas no son católicas. Tienen un sello, pero nada más. Hay una doble vida, hay una doble concepción del mundo. La religión es un asunto mío. Lo demás, no es que somos modernos, es el siglo XXI. El siglo del anticristo, entonces. Si no queremos que reine en el Jesucristo, es porque será el siglo del anticristo. Con consecuencias eternas para las almas, para la gran mayoría de las almas. Muy bien, comencemos entonces unas nuevas consideraciones, siempre en función del matrimonio y la familia, después de haber visto este conjunto en este gran cuadro que nos permite ver las cosas, Dios mediante, con toda claridad, sin dejarnos confundir por las experiencias y las cosas que hemos recibido sin mayores consideraciones y mayores reflexiones. Entonces, hemos anunciado que vamos a ver el noviazgo, pero el noviazgo supone novios. Indudablemente, ¿no es cierto? Como las familias suponen miembros, suponen papá, mamá y niños. Entonces es fundamental que cada uno de los miembros de la familia, y en primer lugar el papá y la mamá, o los aspirantes a papá y mamá, que son los novios, ellos como cristianos tengan claro el ideal de la vida cristiana. Así como hay un ideal de la familia cristiana, a la cual deben aspirar conformarse los casados, tenemos que nosotros como personas católicas, como individuos cristianos, tener el ideal de la vida cristiana. Ese ideal lo ha dicho claramente nuestro divino fundador. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sean santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que entender eso para poder pretender aspirar a casarnos según el ideal de Dios. Porque si no tiene buenas bases eso, ¿cómo voy a pretender abrazar el ideal del matrimonio tal como Dios lo quiere, tal como Dios lo ha enseñado, si yo mismo no estoy dispuesto a abrazar el ideal de la santidad personal mientras soy soltero? ¿Entienden? Entonces, para ir construyendo, todo se va relacionando con todo. Ya les he dicho en otras pláticas, ¿no es cierto?, cómo algunos temas se tocan, pero en la misma medida en que se vuelven a repasar y se ven desde otra perspectiva, las cosas se van entendiendo mejor y vamos construyendo sobre sólidas bases, que la roca es Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo construido sobre arena colapsa. Una sociedad construida sobre arena, sobre individuos, sin religión, sin principios, sin ley de Dios, sin temor de Dios. Y bueno, la sociedad en que estamos colapsa. No, nosotros queremos restaurar todas las cosas en Cristo. Bueno, comencemos por nosotros mismos. Entonces vamos a hacer, antes de entrar propiamente en el noviazgo, para que tenga eso solidez, vamos a ver el ideal personal que debe tener todo hombre y toda mujer para poder eventualmente aspirar al ideal propio del matrimonio y del noviazgo, preparación al matrimonio. Entonces, este ideal supone que todo fiel cristiano debe estar profundamente persuadido de que él también está llamado a la perfección cristiana. Estoy llamado a ser santo. Dios quiere que yo sea santo. En segundo lugar, por lo mismo, puede y debe alcanzar esta perfección con la gracia de Dios y el propio esfuerzo. Sin la gracia de Dios y sin esforzarme, evidentemente que no será factible en ninguna perfección de ningún orden.
tenemos que hacer es sacarnos esta idea que está muy, muy extendida, ¿no es cierto? Y que hace mucha confusión en la mente de un bautizado. Una idea absurda y funesta. Pretender que la obligación de tender a la perfección, la obligación de vivir santamente y la posibilidad de lograr la santidad es algo que está reservado a los sacerdotes y a los religiosos. Dese cuenta que San Francisco de Sales, que es el gran maestro de la santidad seglar, es decir, de la santidad vivida en el mundo sin ser del mundo, que es lo propio de todo cristiano. No estamos hablando ahora de religiosos, de comunidades, de sacerdotes con votos de pobreza, castidad, obediencia. No, estamos hablando de los que Dios, nuestro Señor, ha llamado a santificarse en el mundo sin ser del mundo. Porque no todo el mundo tiene vocación de monje. No todo el mundo tiene vocación de monje. Y los casados, por ejemplo, ¿no es cierto?, se santifican viviendo en el mundo sin ser del mundo. Son palabras literales de las Sagradas Escrituras. Entonces, es fundamental entender que la santidad pasa por vivir en estado de gracia santificante. Ustedes presentan el tesoro de un hijo a las fuentes bautismales y ese niño, por la fe, sabemos que es un pecador, porque está con el pecado original. Alguien que no tiene fe se sorprendería. ¿Cómo hacer un pecador? El niño no ha hecho nada malo. Es el pecado de Adán que lo hace un pecador, ¿no es cierto? Es parte de la raza pecadora de Adán. Pero el sacerdote echa el agua sobre la frente diciendo las palabras del bautismo y el niño dejó de ser un pecador y pasó a ser un santito. Está en estado de gracia. La gracia santificante ha expulsado la presencia del pecado original. El niño ha perdido esa enemistad con Dios que trae consigo el pecado original y ha hecho del alma de ese pequeño santificada por la gracia el alma de un amigo de Dios, de un hijo adoptivo de Dios. Y en su alma comienza a habitar la Santísima Trinidad. Esto es lo que nos dice el dogma de la fe católica. Ese pequeño ya es santo. Comenzó a ser santo. Por supuesto, no es tan santo como San Ignacio de Loyola, no es tan santo como Santa Teresa de Ávila, faltaba más, ¿no es cierto? Pero comenzó a ser santo. Todo católico que vive en gracia de Dios ha comenzado a ser santo. Padre, y si cometí un pecado mortal, mientras está en pecado mortal, evidentemente que no eres santo. En esta acepción de la palabra. Pero sí fuiste consagrado a la santidad por el bautismo. Estás contrariando tu vocación a la santidad. Se va a confesar esa persona arrepentida, recibe debidamente la absolución del sacerdote que tiene las facultades para confesar, y ese niño, esa persona, ese adulto, digamos, que había cometido un pecado mortal, recupera la gracia santificante, vuelve a ser santo. Con una santidad inicial, con una santidad, si quieren ustedes, pequeña, que tiene que irse desarrollando por este esfuerzo, por esta cooperación a la gracia divina, que nos llama a ser cada vez más de Dios, a vivir cada vez más al servicio de Dios, en el cumplimiento, en primer lugar y sobre todas las cosas, de los mandamientos, de nuestros deberes de Estado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta obligación de ser santos, si le quitamos a veces las confusiones que se introducen en la explicación de esto, se hace mucho más accesible dentro del misterio asombroso de que Dios quiera hacer de nosotros unos santos, ¿sí? Porque nos llama a ser reyes en el reino eterno de los cielos, dice San Agustín, no se olvida. Para eso hay que vivir santamente aquí en la tierra en gracia de Dios. Entonces, evidentemente, teniendo esto claro, es imposible que la santidad se reduzca para los sacerdotes y los religiosos. Por supuesto que los sacerdotes religiosos se da por sentado que están llamados a una mayor santidad. Eso sí, eso sí. Pero eso no quiere decir de que los esposos y las familias y los seglares y los solteros que no se han casado o que no se van a casar porque creen que Dios los llama a seguir así, digamos, no tengan que ser santos. Eso es otra cosa. Porque hay grados en la santidad. Lo que es obligatorio es la santidad.
y cada uno dé lo mejor de sí para vivir santamente. Ninguna edad, ningún sexo, ningún pueblo, ningún estado, nadie está excluido de esta santidad. Por eso Jesucristo, el Salvador del mundo, manda a bautizar a todos los hombres del mundo. Y por eso hay santos de todos los colores. Dios nuestro Señor quiso, en la variedad de los seres humanos, en todos ellos hay santos. Hay santos chinitos, hay santos cobrizos, hay santos negritos, hay santos rubios, hay santos adultos, hay santos niños, hay santos jóvenes y hay santos ancianos. No hay ninguna edad, no hay ningún estado de vida, casados y solteros. Y casados, por favor, siempre han habido santos casados y siempre se enseñó en la iglesia que debían ser santos los casados. Siempre. ¿Cómo crece en esta santidad el común de los cristianos? En primer lugar y sobre todas las cosas, como todos los cristianos, incluso como los sacerdotes y los religiosos, amando a Dios de todo corazón sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Porque es obligatorio para todos. No hay nadie que pueda ser santo sin cumplir esto. Hay una variedad maravillosa de grados de santidad, pero todas suponen amar a Dios sobre todas las cosas. Es la base, es el primero de los mandamientos. Practicando, en segundo lugar, escrupulosamente todos los otros mandamientos de Dios y los preceptos de la iglesia. Los mandamientos de Dios no son obligatorios para uno y no para otros, eso es aberrante. Los mandamientos de la iglesia no son obligatorios para uno y no para otro, aberrante, para todo el mundo. Imagínense un sacerdote que el domingo dijera, él no va a decir misa. ¿Puede ser padre? Puede ser. Porque usted que está indispuesto, no sé, qué sé yo, no sé, por sus años, no sé qué. Y puede escuchar misa. Él tiene que ir a escuchar la misa. ¿Por qué? Porque es obligatorio que el domingo escuche misa, como todo cristiano. A menos que haya un impedimento grave, ¿se entiende? En tercer lugar, cumpliendo fielmente las obligaciones del propio Estado. En la familia, los hijos de familia. En la profesión, pongámosle un soltero que vive solo, se murieron sus padres, no tiene nadie en este mundo, pero es profesor, es obrero, qué sé yo. Bueno, tiene que ser un santo obrero, santificarse en el trabajo como obrero o como profesor. En su vida pública, en sus deberes para con la sociedad, en sus deberes políticos, a los cuales hemos aludido. Es obligatorio siempre en ellos actuar como católicos. Y por supuesto, en sus deberes, en caso de un casado, en sus deberes matrimoniales, en sus deberes para con su mujer, para con su marido, para con sus hijos. En cuarto lugar, llevando la cruz con paciencia. Las cruces de todos los días. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No hay otro camino para la santidad. Entonces, la observancia de los mandamientos de Dios es la base sólida y necesaria de toda vida espiritual dentro y fuera del convento. Y los criterios seguros de la bondad de nuestras aspiraciones a la perfección son la práctica de este amor a Dios y al prójimo, y en relación a nuestro prójimo, enjuiciándolo bien, tratándolo con benevolencia, sabiendo callar sus faltas, soportándolo, educándolo, ayudándolo. Y el exacto cumplimiento de las obligaciones que sobre nosotros pesan, y el combatir nuestra pasión dominante. Todo el mundo suele tener una pasión dominante. Entonces, me esfuerzo por corregir tal defecto que tengo. Puede ser una lucha que pareciera que no es de muchos resultados a veces. Bueno, pero esa lucha constante ya es un resultado. El hecho de no renunciar a esa lucha ya es una gracia de Dios. Por supuesto. Donde quiera que estos criterios den resultado negativo, la vida espiritual es manca, enclenque y sospechosa. Quiero ser un gran santo, escucha 7 misas al día, llega a su casa, no saluda a sus padres, es irrespetuoso, su pieza es un desastre, sus deberes de estudio, un desastre, sus deberes profesionales, un desastre,
su noviazgo un desastre, ¿de qué santidad me está hablando usted? Por supuesto, el problema, no hay una maldad en escuchar 7 misas al día. El problema es que no cumple sus obligaciones. No hay una obligación de escuchar misa todos los días. Escucha una misa al día, bien escuchada devotamente, y pidiendo la gracia de ordenar toda su vida, y a luchar y ordenar su vida. Y rece bien su rosario, y confiésese con frecuencia, y pida la ayuda de un sacerdote que quiera que lo ayude, que lo auxilie para superar todas sus miserias. Entonces, ¿en qué se distingue la vida de un seglar? La vida de alguien que eventualmente podría estar llamado al matrimonio, que vive en el mundo sin ser del mundo. ¿En qué se distingue en esta obligación de ser santo respecto de la vida de un religioso? Es importante entenderlo. Y por lo demás son cosas que han salido en preguntas, hemos hecho algunas respuestas, pero ahora vamos cerrando más las cosas. Se diferencia en que el seglar no se obliga a los 3 votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Por qué? Porque por esos votos se obliga al religioso a cumplir con unos consejos, no unos mandamientos. Los mandamientos son obligatorios, los consejos son consejos, es distinto. ¿Se dan cuenta? Entonces el religioso se obliga por un voto a cumplir unos consejos y hacerse para sí obligatorios esos consejos con la gracia de Dios, para asegurar mejor su salvación y su santificación. El seglar no puede entregarse de ordinario, tan asidua y tan continuamente a los ejercicios de piedad, como lo hace sí un religioso, una religiosa en su vida conventual, con mucho provecho para su alma. Pero un seglar no puede hacer eso. No dan los tiempos, porque no dan las obligaciones. ¿Se dan cuenta? Pero eso no significa de que esté renunciando a la santidad. Significa que tiene que entender bien cómo hay que santificarse en sus obligaciones de seglar y no de religioso conventual. En tercer lugar, indudablemente, el que vive en el mundo sin ser del mundo está expuesto de muchas maneras a mayores peligros del alma, que es una de las ventajas de la vida religiosa, por ejemplo, ¿no es cierto?, de cortar una serie de peligros para la debilidad del corazón humano que se dan en el mundo, por más que uno no viva en el mundo como los mundanos. Entonces, existen esos peligros para el que está en el mundo sin ser del mundo. Tengo que ser consciente de esos peligros para cuidar mi corazón. Por eso la insistencia de nuestro Señor Jesucristo en que debemos vigilar. No dice solamente que hay que orar, sino que también hay que vigilar. Porque hay peligros. La vida en el mundo, sin ser del mundo, tiene sus peligros. Entonces, ¿cómo el fiel cristiano puede contrarrestar estas ventajas? De tal manera, ¿no es cierto?, de santificarse y tener entonces las disposiciones, o cada vez mejores disposiciones, para eventualmente abrazar la santidad matrimonial, que va a ser una santidad más exigente que la santidad de un soltero. Porque la santidad matrimonial supone santidad de a 2. La santidad del soltero significa que estoy obligado a responder por la santidad de mi alma, por deber de Estado. En cambio, la del casado va a ser responder por la santidad del otro. Indudablemente que hay una diferencia ahí. ¿Cómo voy a ser la más perfecta cuando no tengo la menos perfecta? El fiel cristiano puede hacerlo, primero, ejercitando según su estado las virtudes correspondientes a los 3 votos religiosos. Decimos que los votos nos obligan, eso es lo que hace un religioso, a practicar una serie de consejos. Se los hace obligatorios para sí, delante de la iglesia. ¿Qué hace el seglar? Practico esos consejos, por ejemplo, en situaciones puntuales. Practico esos consejos en distintas situaciones, o, por ejemplo, ¿no es cierto?, tengo una especial
afán, digamos, de practicar la austeridad, el desprendimiento de las cosas de la tierra, con una pobreza espiritual, ¿eh? Que no contraríe mis obligaciones de Estado, pero que me haga tener el corazón bien puesto en Dios. ¿Eh? Señalando a los ejercicios piadosos suficiente espacio mediante un horario adecuado. No podré tener todos los ejercicios piadosos que ayudan tanto a los religiosos, pero siendo bien ordenado y haciendo con fervor los que sí puedo hacer, ¿eh? Me van a ayudar muchísimo a cumplir mis deberes de Estado. Me van a hacer de una gran ayuda para cumplir mi obligación de ser santo. De una manera especial, oír la Santa Misa, si se puede, ojalá diariamente, y comulgar diariamente, teniendo en claro que la comunión diaria supone, dice el Papa San Pío X, el Papa de la comunión frecuente, cosa que no se suele tener presente, que debe ir unida con el sincero afán de mejorar. No es simplemente estar en gracia de Dios, tengo el deseo de mejorar, el sincero afán de mejorar. ¿Qué espíritu de sacrificio hay en mí para esforzarme, para superarme, para tratar de vivir como un mejor cristiano? Y en cuarto lugar, dirigiendo el servicio divino con rectitud de intención y recogimiento todas las obras del día. Todo lo debo santificar, incluso las entretenciones, incluso el recreo, incluso el deporte, por supuesto, padre, por supuesto, hijo. Como contaban de San Luis Gonzaga, si no me equivoco, si no, San Juan Bergman, uno de estos santos jesuitas, que le dijeron, bueno, ¿qué pasaría? Estaban jugando, ¿y qué pasaría si llegara ahí un ángel y le dijera, en 10 minutos más va a ser el fin del mundo? Yo seguiría jugando, dijo él, porque es lo que tengo que hacer mientras dura la campana de la recreación. Hacer la voluntad de Dios en el momento que corresponde. Quinto, tratando de evitar las diversiones inútiles y peligrosas. Hay algunos que creen que porque son seglares pueden ponerse en peligro. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Es no entender que vivimos en el mundo sin ser del mundo. Nunca me veo poner en peligro próximo de pecado mortal. Jamás. En peligro próximo de pecado mortal, jamás. No hay excepción. Veamos un poquito mejor esto. ¿Cómo puede cumplir el seglar los 3 votos evangélicos? Puede y debe, primero, practicar la pobreza por el desasimiento y por la aceptación animosa de su pérdida. He perdido, no sé, por unos bienes, me ha ido mal en los negocios, no por mi culpa, sino, ¿no es cierto?, por las situaciones que estamos viviendo, qué sé yo. Bueno, saber, ¿no es cierto?, estar resignado a la voluntad de Dios. Guardar la castidad, el voto de castidad, que corresponda a su estado de soltero. Una práctica piadosa que se ha practicado mucho, ¿no es cierto? Una muchacha, por ejemplo, mientras no se casa, que haga un voto de castidad temporal, pidiéndole a la Virgen la gracia, el auxilio para guardar su virginidad. Y los muchachos hombres también, de tal manera de llegar puros de cuerpo y alma al matrimonio. Con el auxilio de la Santísima Virgen, que mejor auxilio no puede haber. Porque los solteros que viven en el mundo también están obligados a ser castos. También. Pero padre, es que yo me voy a casar, es que usted también sigue obligado a ser casto. También. En tercer lugar, ejercitar la obediencia con voluntaria sujeción a los superiores legítimos y con benevolente solicitud para con sus subordinados. Imagínense un soldado en el ejército, viendo en sus superiores la autoridad de Dios, un hijo en su casa, un hijo adulto, una especial solicitud por obedecer a sus padres y ver en ellos la voluntad de Dios. Claro, no tengo el voto de obediencia, pero procuro practicar de una manera especial la virtud de obediencia. E incluso voy más allá, agregando el consejo de la obediencia, ponerme bajo las órdenes de otro.
¿De qué principios no se ha de dejar de extraviar el cristiano? ¿Mm? Hay unas ideas revoloteando que desarman el alma del cristiano. No, que esta santidad, esta espiritualidad que dice el padrecito, sí, muy bonita, pero es medieval. Medieval. ¿Eh? No, hay que hacer que sea más simple la vida espiritual. Que sea más simple. Esto es muy complicado. ¿Qué se puede decir a eso? ¿Mm? Le voy a leer unas cosas que dice un autor de mucho interés. ¿Mm? ¿Por qué confunden estas cosas? Porque hay una patita, hay una cosita desierta en ello. ¿Mm? Pero dice un dicho muy simpático, no se debe matar la gallina para sacar el huevo. Porque si usted mata a la gallina para sacar el huevo, ya no van a haber más huevos. Está muy simpático esto. Entonces, ¿cuál es la quinta esencia de la ascesis de la espiritualidad medieval? Que suena mala palabra medieval, ¿no es cierto? Hoy en día. Y conventual, de convento. Bueno, la quinta esencia es la revelación de Dios, pues ¿qué vuelve a ser? En las leyes de la vida espiritual estaba fundada la espiritualidad de los santos medievales. ¿En qué se iban a fundamentar? Obviamente. O si no, no hubieran sido santos. Por lo tanto, la quinta esencia de la espiritualidad, que quieren algunos ponerle mote de medieval, es las enseñanzas de Dios. Son para todos los tiempos, para todos los hombres. Entonces, nunca se ha pretendido de que un hombre casado, dice San Francisco de Sales, practique la pobreza de un fraile capuchino. Que sería la ruina de su hogar. ¿Cómo va a mantener la familia numerosa con la pobreza de un fraile capuchino? Es que no se puede. ¿Quién ha pretendido que los seglares para ser santos tengan que subirse a una columnata como San Simón el Estilita y vivir ahí no sé cuántas décadas siendo alimentado por un pajarito que le lleva pan todos los días? Nadie ha pretendido tamaña cosa. Es de sentido común, ¿no les parece? Entonces, obviamente que los principios de la santidad, que son de todos los tiempos y no cambian, de todos los tiempos y de todos los hombres, deben ajustarse a los deberes de Estado de cada uno. Deben particularizarse según los deberes de Estado de cada uno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones que andan dando vuelta por ahí. Entonces, todos los fieles cristianos, si aspiran de verdad seriamente a la santidad, y bueno, tienen que desarrollar su vida de oración. El rezo del Santísimo Rosario va a ser una ayuda muy poderosa para todos los que comienzan una vida seria de oración, como para los que van creciendo en la vida de oración y los que van en las cumbres de la vida de oración, dice San Luis de Montfort. El examen de conciencia para irse conociendo mejor, para ir descubriendo cuáles son nuestros puntos más flacos y apuntalar la virtud para combatir, ¿no es cierto?, aquello que nos cuesta más. Entonces el examen de conciencia, el conocimiento de sí mismo, la práctica de las virtudes, la lucha contra los vicios. Eso no va a cambiar nunca, eso tiene que ser así. Eso no es medieval, eso es cristiano. El otro principio de que hay que simplificar la vida espiritual tiene algo de verdadero, pero hay que tener mucho cuidado con lo que puede tener de falso, como con el principio del aspecto medieval. En el aspecto medieval ha terminado siendo que nadie puede ser santo como fueron los santos de antaño. Habría que inventar una nueva santidad para los tiempos modernos. Es aberrante eso, ridículo. Modernismo puro. Un fracaso rotundo. Rotundo. Me acuerdo una vez, para ponerles el ejemplo, ¿no es cierto? Me dijo una persona en esta confusión, pobrecito, ¿no es cierto? No,
habían sido muy mal formados. ¿Eh? Esta sí que es una capilla viviente, basta estar con los catequistas. Todos los catequistas vivían en concubinato. ¿Viviente de qué? Ciertamente no es vivir en gracia, es vivir en concubinato, es vivir en pecado mortal, con el infierno abierto bajo los pies. ¿Mm? La idea de no cristianismo medieval, es santidad medieval. ¿Eh? Absurdo. Entonces, simplificar. ¿En qué sentido eso es legítimo y en qué sentido, digamos, no lo es? ¿Mm? Evidentemente, la vida espiritual no es sobrecargarse con mil cosas, ¿eh? Que terminan, ¿no es cierto?, asfixiando, ¿eh? Y que no permiten el cumplimiento de los deberes de Estado. Como dice una máxima, primero es la obligación y después la devoción. Primero la obligación y después la devoción. No es preciso entonces sobrecargarse con todos los ejercicios piadosos posibles que conducirían fácilmente a la tensión, al agotamiento y al fastidio espirituales. Mas no por ello hay que disimular que el conjunto de medios que ayudan al progreso espiritual y a la práctica de las virtudes teologales y morales constituyen por sí mismas un sistema muy rico en mandatos e instrucciones. Y esto no excluye la sencillez. No. Veamos esto para ir terminando. Y así quedar bien parados, creo yo, para poder asomarnos al siguiente punto, que es: yo aspiro a la santidad en el noviazgo, ¿eh? Para poder aspirar a la santidad en el matrimonio. Es decir, hacer la voluntad de Dios, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, esta vida cristiana, con esta práctica de las distintas virtudes, en primer lugar las teologales, que son las más importantes, ¿no es cierto?, y las virtudes morales, no excluye la sencillez, porque no son cosas que estén, no son cosas que dependan absolutamente de de practicar todas las devociones habidas y por haber. Hay que elegir algunas devociones, ¿no es cierto?, pedir consejo a un sabio director espiritual y a cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, ¿por qué no excluye la sencillez la práctica de todas estas virtudes cristianas? Solo que no es lícito procurarla borrando todas esas exigencias e instrucciones, incluso las más pequeñas, sino que empleándolas de tal suerte que se transformen en una segunda naturaleza. Dicho de otra manera, indudablemente que el que no conoce con mayor profundidad la doctrina cristiana, escucha las pláticas, lee un libro, se dice, esto es muy complicado, está lleno de cosas, lleno de cosas. Sí, claro, que usted no sabe nada de nada. Está recién aprendiendo. Si un niño que está aprendiendo a leer y escribir, usted le pasa un libro así de grueso, con toda la gramática castellana, y dice, no, yo no soy capaz de aprender a leer y escribir. Es muy complicado. ¿Me entienden? Entonces, se trata de que vayan convirtiéndose en una segunda naturaleza, como el niño que comienza a hablar y ¿qué dice primero? El tatita Dios, la mamita virgen, el papá, la mamá, el angelito de la guarda. Poquito a poco va ampliando su vocabulario. Se va haciendo como una segunda naturaleza. Entonces, no parecen una carga o un freno, sino un sostén y una ayuda oportunos. Sucede en esto lo que con la lengua materna. Cuán extraordinariamente complicada es con sus miles de palabras, su legión de reglas y excepciones. Bastaría preguntarle a un extranjero. O un alemán que quiera aprender castellano, imagínense. Pero nosotros, que lo hemos aprendido de los brazos de nuestra madre, nos parece sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque ha sido fruto de muchos y continuados ejercicios que hemos realizado desde la más tierna edad. Y por eso conversar con nuestra lengua es una alegría y un recreo.
De igual modo hay que aspirar a la simplificación de la vida espiritual, ejercitándose constantemente en ella, y los santos, con sus muchos propósitos particulares y su multitud de ejercicios piadosos que les ocupaba todo el día, no se sintieron cohibidos ni trabados por semejante sistema, sino libres y empujados a las alturas de la vida cristiana. Entonces, por eso es tan importante el auxilio, la ayuda de un sabio director espiritual. De tal manera de la prudencia y la aplicación concreta a cada uno según su estado de vida. Según su estado de vida. Cada vez va a aparecer la vida cristiana como el resultado de algo más o menos espontáneo, a causa de que lo hemos ido asimilando. Entonces, ayuda mucho en la vida espiritual tener como unas máximas y un gran ideal, un gran lema que nos anime en ella. Alguna vez les puse el ejemplo para esa muchachita tan hermosa, Teresita González Quevedo. Podría haber sido una chica superficial, vanidosa, dedicada a una vida liviana y terminar muy mal, como muchas terminan así, ¿no es cierto? No, resulta que ella tuvo una máxima: quien me vea, vea a la Virgen. Y fue una muchacha extraordinaria. Extraordinaria. Era mucho mayor la hermosura de su corazón que su hermosura exterior. Entonces, ahí cada uno puede tener, ¿no es cierto?, un punto de referencia. Uno vivir escondido en el corazón de Jesús, otro, no sé, de vivir de la mano de Jesús y María. Bueno, no sé, ahí cada uno han habido santos que han aspirado a ser, ¿no es cierto?, un reflejo viviente de la vida de otros santos. El caso de los jóvenes, por ejemplo, San Luis Gonzaga, San Juan Bergman, San Estanislao de Kostka, tantos santos que buscaron, y procuraron ser como San Luis Gonzaga, siempre sabiendo que nadie va a ser una copia. No hay fotocopias de santos, porque cada uno va a ser santo según la vocación de Dios. Pero sí es un auxilio muy poderoso de aspirar a ser lo más parecido a ese santo. Por eso hay como amistades con los santos. Este autor que sigo dice, lo podemos llamar esta máxima o este ideal, el pequeño secreto. Unos, por ejemplo, pueden ayudarse diciendo que todo lo que hago es por ti, Jesús, porque te amo. Todo, 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 todo. Lavar los platos, regar la planta y lavar el baño. O Jesús, quiero complacerte, de tal manera superar toda dificultad, todo lo que me resulta penoso. Y así cada uno va a poder ir dando los pasos necesarios. Entonces, los ejercicios piadosos, adaptados así al cristiano que quiere tomarse en serio esta llamada a la santidad, va a ir unido a esta idea religiosa fundamental, a hacer sus oraciones diarias, porque el tiempo es limitado, con una serie de obligaciones, ¿no es cierto? Hacer sus obligaciones diarias con toda calma y devoción. Es muy importante eso. Unos Padres Nuestros que se entiende un cuarto de lo que se dijo es vergonzoso. Un rosario que es de tal carrera que no se entiende ni una Ave María es vergonzoso. Rece bien su rosario, diga bien su Padre Nuestro. No es tanto la cantidad, sino la calidad. Y por supuesto no estoy diciendo que no deje de rezar su rosario, récelo bien,
Récelo bien. En cuanto sea posible, la misa, la comunión, como decíamos, vivir en presencia de Dios y alimentar esa presencia con jaculatorias, elevando la mente a Dios en distintos momentos del día y con la mayor frecuencia posible. Tener a diario un pequeño momentito de lectura espiritual, 10, 15 minutitos, ojalá media hora, sería mejor, pero a veces no hay media hora. Puedo tener 15 minutos, puedo tener 10, aprovéchelo. Un libro muy accesible, el Evangelio, la imitación de Cristo, la vida de un santo. Hay cosas, o escritos de los santos. La visita del Santísimo Sacramento. Una manera muy sencilla es llevar el Kempis en el bolsillo, suelen ser libritos chiquititos, y abro el libro cuarto y leo un numerito del libro cuarto para hacer algunos afectos del corazón a Jesús sacramentado. Rezar el rosario todos los días, bien rezado, no a las carreras. Es un momento solemnísimo de la jornada para estar a los pies de la gran Madre de Dios y Madre nuestra. Rezar el Vía Crucis. Se puede rezar el Vía Crucis devotamente y brevemente, repasando las estaciones, las 14 estaciones. Mientras voy en la micro, qué sé yo, no me puedo arrollar, por supuesto, en la micro, ya se entiende, pero me ayuda a la presencia de Dios. Hacer todas las noches un pequeño examen de conciencia, pidiendo perdón de las faltas del día. Consagrar el domingo y días de fiestas a Dios nuestro Señor, a nuestra vida espiritual y a la familia. Y a la familia. Después de Dios, la familia, no otra cosa. Ya, esto ya son palabras mayores, ¿no es cierto? Tratar de una vez al mes tener un día de recolección, de repaso de la vida espiritual, de volver a apretar las tuercas. Y ojalá una vez al año hacer los ejercicios espirituales. Con buena voluntad se va muy lejos. Entonces, así me puedo plantear, porque la soltería, mientras no queda firme con un voto, no es un estado de vida. No es estado de vida. Claro, con voto es distinto, ¿no es cierto? Hago un voto de castidad y renuncio a la formación de una familia y me aboco, veo que es la voluntad de Dios, póngale usted, ¿no es cierto?, a cuidar a mis padres, a cuidar a un hermano enfermo, un hermano, ¿no es cierto?, que nació enfermo y que ya murieron mis padres, me dedico a él, es una cosa maravillosa. Antes era bastante común encontrarse con eso. Y me dedico, por amor a Dios, a atender a ese hermano mío. Hago voto de castidad, me consagro a Dios así. Pero la soltería no consagrada a Dios no es un estado más perfecto. La soltería consagrada a Dios, sí, eso es distinto. Esta soltería piadosamente vivida me va a permitir ver con claridad qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Será el matrimonio? ¿Será la soltería? ¿Será la vida religiosa? En el caso de muchachos, ¿será el sacerdocio? Y bueno, esto lo dejamos para la siguiente. En el caso nuestro vamos a ver el noviazgo. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque ¿cómo voy a aspirar a abrazar el estado santísimo del matrimonio con sus austeras leyes, con la santidad que supone de sacrificios permanentes hacia la otra parte, hacia mi cónyuge y la vida familiar, cuando mi vida de individuo cristiano anda por el suelo? ¿Se dan cuenta? Y esto es uno de los horrores de base. Por eso San Francisco de Sales decía, bueno, es tan santo el matrimonio que en realidad debiéramos pensar que debe ser para personas santas. Y claro, por eso les he dicho lo que he dicho. Tomémonos en serio la vida cristiana, tomémonos en serio lo que significa haber sido bautizados y ser confirmados y ser llamados a la gloria eterna al paraíso, a contemplar la Santísima Trinidad. Muy bien, llegamos hasta aquí. Esto como preámbulo a la santificación del noviazgo. Pero ya estamos en el tema,
Espero haberles dado algunos elementos para su consideración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Experiencia al respecto, dicen que no deben ser ni muy cortos ni muy largos. Entonces, ¿pero cuánto exactamente, padre? Bueno, ahí entran factores de prudencia, ¿no? Pero digámoslo así, alrededor de un año, alrededor de un año. Sería una medida razonable para conocerse las familias, e ir madurando la decisión que supone, ¿no es cierto?, el hecho de comprometerse a contraer matrimonio. Nadie está obligado a ser religioso y nadie está obligado a ser sacerdote. Son vocaciones, son llamados, nadie está obligado, principios generales, ¿no es cierto? Voy a entrar en situaciones muy particulares, digamos, digámoslo así, un poco excepcionales. Pero en principio nadie está obligado, ¿por qué? Porque nadie está obligado a dar un paso hacia algo que no es de estricto rigor obligatorio. Lo que es obligatorio para todos es los mandamientos. Lo que es obligatorio para esa persona es cumplir los mandamientos, es cumplir los 10 mandamientos. Ah, no, es que resulta que esa persona no cumple los 10 mandamientos. Ah, estamos muy mal, pues. ¿Cómo se va a salvar usted? Vive en pecado mortal contra los 10 mandamientos, de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Y cómo va a llegar al cielo así? Entonces, hay que tener esto claro. Otra cosa, claro, es que hay situaciones que hay que arreglar a veces, ¿no? Unas personas que llevan por distintas y confusas relaciones y mala educación y qué sé yo, y resulta que terminaron viviendo juntos y con hijos y qué sé yo, y no sé cuánto, y no sé qué, y de repente comienza a aparecer cada vez más fuerte la luz de la fe y se dan cuenta el desorden en que viven y qué sé yo. Sí, están en pecado, no, nada de santidad. Sí, claro, que estamos hablando de fundar sobre roca todo. ¿eh? Aquí vamos a arreglarle y vamos a llevar al campo del bien a alguien que estaba en el camino del mal, de la perdición. Entonces, como dice el apóstol, más vale que se casen y no que se abracen. Sí, claro, le vamos a resolver un problema. Pero claro, las cosas no las hicieron bien desde el principio. Bueno, qué grande es Dios, ¿no? Y cuán misericordioso es. Que en definitiva, con la gracia de Dios todo tiene arreglo. Pero, usted es soltero. ¿Estoy obligado a casarme, padre? Usted no tiene situaciones que arreglar y cosas. No, y vive normalmente en gracia de Dios, sí, qué sé yo. No tiene obligación. Pero eso sí, claro, viva como soltero, pues. Que hay algunos que no quieren casarse y se dedican a andar de picaflor. No, señor, no se juega con el corazón de ninguna muchacha. De ninguna muchacha. Y Dios, pero padre, pero me pareciera que Dios me llama al matrimonio. Bueno, si Dios lo llama al matrimonio, ¿por qué se quiere quedar de soltero? Si Dios lo llama al matrimonio, por su bien, ¿no? Claro, no lo obliga. Así que normalmente Dios tampoco obliga a nadie a entrar al convento. Tampoco. Obligatorio que viva en gracia de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos. Pero ¿por qué no quiere entrar al convento si Dios le invita allí? ¿Por qué? ¿Desconfía de la bondad de Dios? ¿Desconfía del amor que le tiene? Hay que tenerle susto al amor de Dios. Bueno, espero que quede un poco más claro. Que no tengamos las mejores disposiciones, porque, bueno,
la misera humana y porque tuvimos un periodo largo de nuestra vida desordenado, arrastrando, póngale hasta ustedes si quieren, desórdenes que venían de nuestros padres, etcétera, etcétera, digamos. No tuvimos las mejores disposiciones y todo, pero bueno, ordenamos las cosas, nos casamos, está embarazada, bueno. Pero se casó válidamente, claro, qué duda cabe, se casó válidamente. No tuvo las mejores disposiciones, pero se confesó, etcétera. Bueno, tuvo las disposiciones mínimas, por lo menos hay que asegurar eso, ¿no? Porque teniendo las disposiciones mínimas, significa que ha recibido un mínimo de gracia para comenzar a vivir bien. Y ya con eso tenemos verdaderamente dado un paso que no lo pueden dar las fuerzas humanas. ¿Se dan cuenta? Entonces es una bendición extraordinaria de Dios. No nos olvidemos que la gracia es gracia. La gracia viene de gratis, es de una donación amorosísima de Dios que no tendría por qué darnos, ¿no? Que no tendría por qué haberle dado a la raza humana. Entonces es una muestra de su amor infinito para con nuestras almas. Entonces esa persona se casó y dejó de vivir en concubinato, o dejó de vivir en un desorden y comenzó a vivir ordenadamente. Bueno, y poco a poco ha ido aprendiendo a vivir mejor, a ser una mejor cristiana, él y ella, etcétera. Bueno, bendito sea Dios. Póngale que él no. Él se casó porque, bueno, porque ella se lo suplicó y bueno, pero usted ya puede vivir en gracia de Dios, rece y procure eh, con su dulzura, su obediencia de esposa, qué sé yo, que se convierta al marido. Y bueno, Dios es grande, a confiar en sus misericordias. ¿Eh? Imagínense que Santa Rita no se hubiera casado, ella no se casó esperando, por supuesto, se casó virgen. Ella era muy santa cuando se casó, pero se casó con un hombre que fue un tormento para ella. Pero logró con su obediencia, con su dulzura, con su encanto, con su dedicación, logró que él se convirtiera. Alcanzó esa gracia del cielo. Entonces no se olviden, así como no todos estamos llamados al mismo grado de santidad, porque cada uno en este mundo de la gracia es único, como en el orden de la naturaleza también lo somos. No hay igualdad. Sáquense esa idea de la Revolución Francesa, que somos todos iguales. No, que no somos todos iguales. ¿Eh? No somos todos iguales. Tenemos la misma naturaleza humana, por supuesto, eso, todos los seres humanos, pero cada ser humano es único e irrepetible. Bueno, en el orden de la gracia, en el orden de la santidad, cada santidad es participación de la naturaleza divina, como dice el apóstol San Pedro, pero en grados totalmente diversos. Entonces, lo fundamental es tener al menos el mínimo. Del mínimo para arriba hay una variedad asombrosa, porque en la cumbre de esa santidad, entre las personas humanas, está la Santísima Virgen, ¿no es cierto? Los más chiquititos en el cielo son los guaguitos, los bebés muertos con su bautismo, con su santidad de guaguitas. Ahí están de bebés. Pero hay una gradualidad y una diversidad maravillosa entonces, en esa santidad, en esa vida en gracia. Entonces, por lo menos asegurar el mínimo y de ahí comenzar a construir. Así ciertamente, pues. Si esos padres están separados, dicen, supongo que son casados por la iglesia. ¿Eh? Lo primero que les diría es, eh, díganle a esos hijos que recen para que sus padres vuelvan. Están casados ante Dios. No hay que darse nunca por vencido en ese sentido. Nunca. Y cuando por gravísimos motivos la iglesia autoriza una separación, es siempre con la esperanza de que se restablezca la vida en común. Que se sosieguen los ánimos, digámoslo así, y al tiempo se restablezca la vida en común. Siguen estando casados, que los hijos nunca eso lo olviden. Y que recen para que sus padres, mientras dure esa separación momentánea, sean fieles a los votos de su bautismo. Es muy peligrosa esa separación momentánea también. En un mundo que se burla de Dios,
que busca seducir a todas las almas inocentes, es muy peligroso, indudablemente, la situación en que viven. Y esa fidelidad de esos mismos padres en esa situación particular, que para los mismos hijos sea una muestra de que el matrimonio sigue en pie y de que ellos, el día, si Dios los llama al santo matrimonio, es para toda la vida, pase lo que pase. No existe el divorcio católico, no existe, no existe. El matrimonio válidamente contraído ante la Santa Madre Iglesia y consumado es matrimonio de aquí hasta el final del mundo. Ni el Papa tiene autoridad para anular ese matrimonio, porque la Iglesia nunca anula matrimonios válidos. Otra cosa muy distinta es declarar nulos matrimonios que nunca existieron, con las debidas pruebas a través de los tribunales eclesiásticos. Pero hay que tener mucho cuidado con no confundir las cosas. Entonces, todo un tema, indudablemente, ¿no? Y en estos tiempos que nos han tocado vivir, que son muy malos porque los cristianos son muy flojos, hemos sido muy flojos, y eso ha llevado al mundo a una degradación terrible, porque la iglesia es como el alma de la sociedad. Una sociedad paganizada es porque hay una mundanización dentro de la iglesia tremenda. Se ha llegado a decir que es el humo de Satanás que entró en la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia sigue siendo la iglesia y la doctrina de la iglesia sigue siendo la doctrina de Jesucristo. Por más que hayan traiciones por todos lados, por más que los piratas estén dentro del barco. Sí, pero los piratas no hay que hacerles caso. Los piratas son piratas, son ladrones de almas. No trabajan para Dios, para el enemigo trabajan. Eso vamos a verlo con más detalle, ciertamente, ¿no es cierto? Pero hay un dicho antiguo, tratando de entender lo que me preguntan en este sentido, que dice cada oveja con su pareja. Cada oveja con su pareja. Es decir, el matrimonio, como toda vida en común, supone una dificultad, supone, ¿no es cierto?, sacrificios, supone diferencias, porque somos distintos, supone complementariedad, pero ciertamente, digamos, entre más grandes sean las diferencias, mayores serán las dificultades. Entonces, por eso está ese dicho, cada oveja con su pareja, porque esas cierta parecido de educación, de cultura, de clase social, de fortuna, etcétera, etcétera, ¿eh? Llevan a que se suavicen esas cosas y el parecido ayude a que las dificultades sean más abordables. Por supuesto, es un consejo que puede tener sus, digámoslo así, sus límites, porque no se trata de, pueden haber, a veces pueden haber consejos. Mire, ¿cuánta diferencia de edad tiene que haber, padre? No se puede casar un hombre de 60 años con una veinteañera. Mire, sí, se puede casar, se puede, válidamente sí, no hay una provisión divina. Si usted me pregunta, ¿es aconsejable? Mire, yo le diría que no. Yo le diría que no. Padre, que él es el rey y mi hija es una mujer muy católica, tiene 20 años y está locamente enamorado de ella, la va a hacer reina de su reino y eso traería una gran ventaja al orden cristiano. Ah, bueno, usted no me había contado toda la historia. Y esa muchacha está dispuesta a sacrificarse ante lo que puede ser una vida de gran sacrificio, como sería la vida, ¿no es cierto?, de una familia real. En otro país desconocido, etcétera, 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 un hombre mucho mayor y qué sé yo, todo por la causa del Rey de Reyes para hacer de ese reino un reino católico, sí, padre. Maravilloso, pues. Entonces le digo que sí, con toda mi alma. Ahí tienen un ejemplo interesante. Entonces, claro, hay una serie de consejos y prudencias, ¿no es cierto? Pero la máxima del común denominador es cada oveja con su pareja. Cada oveja con su pareja. Muy sabio, muy sabio. Y ojalá que esto, lo previo, sea de provecho y de pie a ir madurando verdaderamente lo del matrimonio, algo muy serio,
Si yo aspiraría al matrimonio, tengo que vivir seriamente mi vida cristiana ahora, aun cuando no tengo novia, no tengo novio, e incluso no tengo seguridad de estar llamado al matrimonio. Pero sí tengo seguridad que estoy llamado al cielo. Ahí está la gran cuestión, porque todo lo demás son medios para llegar a la gloria del paraíso y contemplar cara a cara a la Santísima Trinidad. Les doy la bendición final. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen.